eles foram iluminados, para verem que eles foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Aqueles que são escolhidos, eles são edificados, eles convivem, os muros foram derrubados e existe paz, existe harmonia. Ele não vai esperar que você atinja 20 anos. Ele não quer esperar que você chegue a 22 anos. Não. Sabe o que ele está fazendo? Ele está empoderando você, dando poder para você. Para que você hoje, no presente, mude esta era, mude essa geração, mude a vida da igreja onde você está. Está com você. Sem Cristo, tudo o que acontece na sua vida é nada. Na próxima conferência, a ênfase será Cristo. Aleluya, Señor Jesús. Amada iglesia, muy buenas noches. Jesús es nuestro Señor. Dándole acciones de gracia a nuestro Dios por su gran amor, por su infinita misericordia, por su abundante gracia que derrama sobre todos nosotros cada día y por su palabra profética que está también siendo hablada para nosotros por medio de su profeta, por la vida de la iglesia que hoy estamos experimentando de una manera viva, nueva, por todo lo que Dios está haciendo en su obra, con todas las herramientas. Hermanos, ¿cómo no está agradecido con el Señor para poder ir adelante con todo lo que nos está dando? Mirar de que Él está derramando espíritu de sabiduría y revelación en nuestros corazones. Nos ha renovado, nos está renovando día a día y que sigue ese proceso de restauración. Nos ha sacado de ese estado de mar muerto, de ese valle de huesos secos. Sentimos que el Espíritu fluye en nosotros, en nuestros corazones,
esa alegría, ese gozo ha vuelto a nuestras vidas. Esos huesos ya no están separados, sino que estamos unidos al Señor, a su palabra, a su obra. Estamos siendo edificados como el cuerpo de Cristo. Ya hay tendones, hay carne, hay vida, hermano, porque la palabra profética está siendo hablada y nosotros estamos obedeciendo, pidiendo al Señor cada día que nos dé ese corazón quebrantado, corazón contrito, humilde y un espíritu pobre para recibir todo lo que Dios nos está dando hoy para nuestra salvación, restauración, edificación y para el avance de su evangelio, que es predicar el evangelio del reino por todo lugar, traer los materiales que el Señor necesita todavía hoy para que junto con nosotros todas las almas ganadas vengan y sean edificados, se unan al ejército de Dios para que podamos proseguir hasta entrar en ese reino que pronto se va a manifestar. Gloria al Señor. Por eso gratitud al Señor, alabanza al Señor por todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hoy estamos unidos al Señor. Hermanos, el Señor cada día nos está llenando, nos está saturando con su palabra, con todo lo que Él es, y sentimos de que nuestra vida, hermanos, nuestras vidas tiene un nuevo comienzo en el Señor. Por eso las palabras son cortas para decirle gracias, gracias Señor, gracias por tu vida, por tu espíritu, por la palabra profética, por la vida de la iglesia, por tu obra, por todas las herramientas que hoy nos ha dado para predicar el evangelio del reino. Gracias por la edificación de tu iglesia, que es tu cuerpo. Gracias Señor, que nos ha salvado y nos sigue salvando y nos salvará. Por eso todos los días tenemos que levantarnos y darle acciones de gracia al Señor, acciones de gracia, y entrar con mucha humildad y sencillez y en obediencia a todo lo que Dios hoy nos está hablando por medio de su palabra profética. Bueno, amados hermanos, queremos seguir hoy este encargo que Dios ha traído por medio de su siervo profeta, nuestro hermano Pedro. Hemos compartido miércoles anteriores sobre dispensadores de la verdad, el último mensaje que el Señor dio hace un mes en la conferencia de jóvenes, basado en el libro de Efesios, que es la palabra profética. Y el miércoles pasado tomamos una perla muy importante que hay en el encargo del Señor ya hace más de 2 o 3 años sobre la importancia de la palabra profética, la palabra revelada. Hermano, que necesita de que usted y yo cada día la amemos, le demos el valor que Dios quiere que le demos para que juntos podamos practicar. Porque es el hablar del Señor, el hablar que nos trae la verdad, porque la palabra profética es la palabra de Dios, que es verdad. Y hemos estado compartiendo semanas anteriores que la única verdad en este universo es Dios, y Dios está manifestado en su palabra. Y hoy su palabra profética, que es revelada por medio del profeta para nosotros, hermano, esta verdad nos hace libre. Es la verdad, que es la palabra de Dios, palabra profética, lleva la obra de Dios adelante, está edificando el cuerpo de Cristo, porque no es palabra de hombre, es palabra que proviene del corazón de Dios. Tu hermano Pedro, como todos los siervos que Dios ha usado en el pasado con los apóstoles, simplemente son canales en las manos de nuestro Señor, para que Dios los pueda usar como esos profetas, esos apóstoles, para darnos su palabra, y esa palabra nos da vida, nos da luz y nos da esa dirección divina, hermano, que nos lleva hacia adelante, haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y terminábamos en Primera de Juan, el miércoles pasado, cuando estamos unidos al Señor, a su palabra profética, practicando, hermanos,
estamos en la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Eso quiere decir que estamos unidos al corazón del Señor. Dice en el verso 3 de 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que hay una palabra clave, hermano, una frase dice, para que tengáis vosotros también comunión con nosotros. ¿Cómo tenemos comunión? Hermanos, con los profetas, con los apóstoles, por medio de la palabra profética. Y esa comunión, hermanos, que tenemos con los profetas, porque la palabra profética que sale de su boca es la palabra de Dios, palabra de vida, la palabra que nos da dirección, nos lleva automáticamente a una comunión con el Padre. Eso quiere decir que estamos escuchando lo que el Padre, lo que el Dios Triuno nos está indicando que hagamos hoy. Esto es grande, hermano, lo que Dios hablaba a través del profeta hace 15 días. Somos cómplices con los apóstoles, con el apóstol que Dios hoy está usando. Somos uno por medio de la palabra profética, porque la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra que nos edifica, la palabra que lleva la obra de Dios adelante. Y cuando obedecemos a la palabra profética, la amamos, la honramos, la practicamos, tenemos comunión con el apóstol. Nos unimos al corazón del apóstol. Y automáticamente nuestro corazón en comunión se une al Padre y a su Hijo Jesucristo. Esto es maravilloso. Quiere decir que usted está en una comunión tan íntima hoy con Dios. Hermano, haciendo la voluntad del Señor, haciendo la obra del Señor, como Dios nos está ordenando por medio de su palabra profética. ¿Cómo hemos logrado esto? Escuchando la palabra del Señor por medio del canal que está usando hoy, nuestro hermano Pedro. Antes era el hermano Don, 40 años Dios usó su profeta, su apóstol, nuestro hermano Don, y tuvimos esa comunión con el siervo, Dios por medio de la palabra que daba a través de él, y eso nos llevaba a esa comunión íntima con Dios. Y comunión es para recibir, hermanos, lo que está en el corazón de Dios, para que nosotros, como los trabajadores de la última hora, como Dios nos ha mostrado, el Espíritu nos use para ejecutar la voluntad de Dios, que llevar el Evangelio por todo lugar. El Evangelio del Reino es traer los materiales a la iglesia para la edificación de la iglesia, de su cuerpo, para apresurar la venida del Señor, prepararnos como vencedores de la última hora, creciendo en vida, porque estamos unidos a Dios, a su palabra profética, a la comunión con el apóstol. Y esta comunión con el siervo apóstol nos lleva a una comunión íntima con Dios. Y esa comunión, hermano, no es un asunto exterior. No es que usted va a sentir ahí cosas allí, ay, y se va a privar y va a botar babas. No, la comunión es que Dios está poniendo en usted fuego, porque la palabra es espíritu y vida que produce fuego, lo lleva a crecer para que nos unamos al encargo del Señor y podamos salir a lo que Dios nos está ordenando hoy, a las calles, a llevar la palabra del reino por medio del colportal dinámico, con todas las herramientas que Dios hoy nos ha dado, como Expolibro, Buscafé, ir al CP, Mujeres Conectadas, Hombre de Oración, Avanza Joven. Hermano, todas estas herramientas es para practicar lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra profética a través de su siervo. Y eso nos va a llevar a experimentar
a Dios como la verdad. Dios como la verdad. Dios nos hablaba de que el hombre fue desconectado. El enemigo lo engañó, entró al huerto, contaminó su mente, su corazón. Lo desconectó de Dios y produjo un vacío en su corazón y lo llenó de pecado, de basura. Y el hombre hoy tiene un vacío muy grande en su corazón, en su alma, que no ha podido de hace 6.000 años llenar ese vacío. Y no lo va a poder jamás, porque esa alma fue creada para que Dios la llene. Solamente Dios la puede llenar. Entonces, amados hermanos, porque usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Pero si no estamos unidos a la palabra profética, a lo que Dios está hablando hoy, y obedeciendo a su palabra, practicando con todos los santos, con sencillez y humildad y obediencia, hermanos, el enemigo lo va a desconectar del Señor. Va a producir un vacío muy grande en usted que ya está, y usted va a comenzar a buscar asuntos exteriores de este mundo para llenar ese vacío. Pierde la presencia del Señor, el disfrute del Señor. Pierde el amor por las cosas del Señor. Ya lo de Dios no le interesa, no tiene valor. Caemos, como compartía el Señor a través del siervo unos días, unos meses, en la experiencia de Esaú cuando vendió la primogenitura que le dio a Jacob. ¿Para qué me sirve eso? Si yo voy a morir, de nada me sirve. Y le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sabe que este mundo, que es vanidad, que es mentira, es un plato de lentejas? Ha engañado al mundo entero desde un inicio el enemigo con su mentira. Por eso tenemos que estar velando, muy despiertos. Filadelfia, Dios le da una orden: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ese retener allí es su palabra profética. Es todo lo que Dios nos está dando hoy en la vida de la iglesia. Porque si el enemigo logra con su mentira, porque él es la fuente de la mentira, desconectarlo del Señor, ¿sabe cuándo lo desconecta del Señor? Cuando lo desconecta de la palabra profética. Para usted estar conectado con Dios, en comunión, como dice 1 Juan 1:3, tiene que estar unido a la palabra profética, unido al Señor, a su palabra actual, para que el Señor vaya desarrollando una salvación en usted, llenándolo cada día, edificando su vida, saturándolo. Eso es lo que Dios nos mostró en Efesios 3:17, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Hoy el Señor está haciendo ese trabajo cada día en nuestros corazones. Hermano, Cristo que está en nuestro espíritu está haciendo habitación, está saturando nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad. El Espíritu lo está logrando. Eso habla de crecimiento en vida, de transformación. Señor, llenando nuestra alma. Y dice el verso 19, para estar completo en Él, para tener toda plenitud. Hermano, ¿y cómo lo logramos? Unido al Señor, unido a su palabra profética, invocando, no dejar de invocar un segundo día a día, orando, unido al Señor en la iglesia, sirviendo, hermano, con los 7 espíritus, amando al Señor, amando su segunda venida, siendo humildes, sencillos, obedientes a todo lo que Dios nos está dando y Dios nos está saturando. Estamos conectados con Cristo, con la cabeza, unidos. No va a haber vacíos. Por eso, amados hermanos, la importancia de la palabra profética. Esto no aquí no es un estudio bíblico. Esto no es un devocional para que usted adquiera conocimiento de la Biblia. No es la palabra de dirección para hacer la voluntad de Dios. Es la palabra que hace la obra de Dios. Es la palabra que nos está edificando. Palabra revelada hoy. Y Dios nos mostró por medio del profeta que el principio que Dios
estableció en su palabra es usar su apóstol, su canal, su principio que está del Antiguo Testamento. Mirábamos el miércoles pasado que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, 2 millones de personas, iba bajo la dirección de Dios, el gobierno de Dios, pero Dios colocó un profeta, Moisés, para guiar a su pueblo. No eran las palabras de Moisés, era la palabra de Jehová por medio de la boca de Moisés, guiando a este pueblo. Y mirábamos en número 14, que el Señor daba la palabra de comando, de mando, ¿por medio de quién? De Moisés. Eran 12 tribus, no habían 12 siervos allí, Moisés y 12 más, 11 más. Porque si hubiese sido así, hermanos, se hubiese creado un caos, una confusión. Uno hablaba una cosa, otro hablaba otra cosa, otro hablaba otra cosa, otro hablaba otra cosa. Y ellos tenían un solo enfoque, llegar a la buena tierra. Una sola dirección, llegar a la buena tierra. Esa buena tierra Dios nos mostró hace un mes que es el reino, es el descanso, el reposo que Dios nos va a dar. Cuando el Señor muere y resucita, Él establece sus apóstoles y es el mismo principio. Dios al comienzo de la iglesia habló por medio de su apóstol, nuestro hermano Pedro, depuso a Pablo. Y al final del primer siglo fue Juan, que el Señor usó, el apóstol Juan. Y mirábamos en Apocalipsis 1:1 de que Dios revela todo lo que es Jesucristo, a quien, a su apóstol, todo el plan, toda la economía. Y el apóstol, el siervo Juan, comparte con todos los siervos. Eso habla de cooperadores, apóstoles que están, ancianos de la iglesia, diáconos, y usted, todos los hermanos que hacen parte hoy del cuerpo de Cristo, están unidos al Señor por medio de su palabra profética. Así lo estableció el Señor. Así tenemos que nosotros también hoy ceñirnos. No podemos inventar otra cosa. Hoy el Señor tiene a su profeta, a nuestro hermano Pedro. Del 2017 Dios viene hablando por medio de este santo en la línea apostólica, en la línea que Dios ha traído de vida para edificar la iglesia y para llevar su obra adelante. No es para otra cosa, no es para fama del santo, no es para exaltación del hombre, no es para que se llene de dinero. Ahora compre yates de millones de dólares, tenga edificios en Estados Unidos millones de dólares, ande por todo el mundo, las islas, haciendo paseo con su familia. No, 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 no. Y sus cuentas, millones y millones de dólares. Eso no es. Esa es la mentira de Satanás con la religión. Este siervo Dios lo preparó como preparó a todos los siervos para dar la palabra que el Señor tiene para nosotros, porque Dios tiene una palabra en cada época para su iglesia, para sus vencedores, así como la tuvo en el primer siglo. La tuvo cuando hace 100 años por medio de nuestro hermano Nick, recobrando el terreno de la unidad, porque la iglesia duró 19 siglos, hermanos, después de la muerte de los apóstoles, sin la palabra profética, sin la dirección divina de Dios, porque no hubo más apóstoles. Hombres sí, maestros de la Biblia, personas que entregaron hasta su vida por el Evangelio de la gracia, recobraron verdades, gloria al Señor. Gracias por esos hombres que Dios usó del siglo XVI en adelante, cuando comenzó la reforma con Martín Lutero, Calvino, Juan Hus y muchos hombres. Gloria al Señor por esos hombres, cuando ya la palabra es liberada. Pero el siglo pasado, 20, Dios usa a nuestro hermano Ni para recobrar su iglesia. Y este profeta, apóstol del Señor, comienza a hablar una palabra profética. Pero fue la restauración de la vida de la iglesia, de la verdad. Nuestro hermano Lid, nuestro hermano Don, y hoy el Señor tiene a su siervo, a su profeta, nuestro hermano Pedro. Y él humildemente, hace 15 días, nos hablaba en el mensaje 4, ya está compartiendo Colosenses, que él no estaba allí para dar un estudio bíblico,
que Él no estaba ahí para dar conocimiento. Que si Dios no revelaba lo que estaba en su corazón para Él, Él no tenía nada que hablar. Ese es un apóstol. No habla sus propias palabras. Mirábamos el miércoles pasado el ejemplo de Pablo. Efesios 3. Dice que recibió la revelación. De eso habló como mayordomo en la casa de Dios. Ese es un apóstol. No habla su propia palabra. El hermano Pedro tiene 60 años de estar en los estudios de la economía de Dios. Tiene todo eso aquí. Conoce la Biblia total, toda la palabra del recobro, para darnos 1000 mensajes diarios, sin descanso. Pero él sabe que él no puede hablar lo que tiene conocimiento. Él habla lo que el Señor hoy quiere hablarle a su pueblo. Vamos a Deuteronomio, hermano. Deuteronomio 18:18. Señor Jesús, gracias, Señor. Esta es una perla muy hermosa que usted y yo necesitamos tomar, porque ahí está nuestra bendición completa, espiritual, humana, material, física, porque obedecemos a lo que Dios da a través de su profeta y seremos prosperados. Hermanos, y que Dios tome nuestro corazón y lo una de una manera pura y sincera a su palabra profética, sin reservas, sin impurezas, un corazón puro, humilde y sencillo a lo que Dios está hablando hoy. Miren lo que dice Deuteronomio 18:18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cuando Dios levanta el profeta, cuando ha levantado sus profetas, hermano, es el Señor. Dios nos hablaba por medio del hermano Pedro hace 15 días también, el mensaje 4 de Colosenses, que la elección del apóstol no es asunto de voto popular, no es asunto político, no es elección de hombre. Pablo dijo, soy apóstol de Jesucristo. Él lo apartó como profeta de Dios. Profeta le levantaré. Hoy Dios nos ha levantado un profeta. Tu hermano Don parte con el Señor hace ya 5 años, en el 2017. Profeta de Dios, apóstol. No habló la palabra profética por 40 años. Pero Dios había preparado a este siervo, hermano, para continuar lo que Dios comenzó desde los apóstoles, porque la obra que estamos terminando es la obra que Dios comenzó por medio de Él mismo, el Señor en vida, y después por medio de los apóstoles y todos los siervos que han venido en esta línea de la vida, la línea de la verdad, bajo la enseñanza de los apóstoles. Nuestro hermano Pedro no está inventando nada. Nuestro hermano Pedro no tiene otro mensaje. Es la economía de Dios, es la palabra profética que hoy el Señor tiene ¿para quién? Para usted y para mí. Pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo mandare. Eso fue lo que el Señor habló a través del siervo hace 15 días. Yo no estoy aquí con mis propias palabras, ni siquiera bíblicas. Bíblica de mensajes, bíblico y de mensajes del recobro. No, Él está allí como un profeta, como un canal de la gracia, como un apóstol, dando la palabra que Dios está colocando en su boca. Quiere decir que lo que usted y yo estamos recibiendo, hermano, la palabra profética, no viene de hombre. Es la palabra profética que Dios está dando a sus vencedores hoy para llevarnos adelante, siendo edificados, para que hagamos la voluntad de Dios, para edificar la iglesia, para traer al Señor de regreso. Esto es alto, hermano. Hay que amar, como dice la palabra en Isaías 66, con amor reverente lo que Dios nos está dando. Son cartas apostólicas. Es la palabra revelada que viene de acá.
la palabra revelada por medio de su apóstol. Por eso, iglesia, hoy necesitamos tener mucho cuidado. No podemos mirar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia atrás. Necesitamos ser fieles a lo que Dios nos está dando. No leer otros escritos que no hablan conforme a la economía de Dios, a la palabra profética que Dios nos está dando. Dios nos compartía a través del apóstol en este mensaje que la iglesia primitiva y en todos los tiempos el enemigo muy sutilmente disfrazado de ángel de luz, hermano, ha traído muchas enseñanzas y bíblicas y bonitas al pueblo de Dios, y eso hace que el pueblo de Dios se degrade, se corrompa, esté en otros caminos, no en el camino de la verdad. Hace de que el pueblo de Dios se estanque, no crezca en vida. Eso pasó en el primer siglo, por eso Pablo le escribe allí a Timoteo que vaya a Éfeso y reprenda y evite de que otros enseñen palabra diferente a la economía de Dios, que no producen la fe, sino que producen contienda, división, confusión. Por eso hoy, hermanos, somos celosos en el Señor por amor. Nos ceñimos solo al hablar de Dios por medio de su palabra profética. Porque la palabra que Dios está usando hoy, para usted y para mí, para todos los vencedores que estamos unidos al Señor, a su palabra, para llevarnos adelante. No es palabra de hombre, es palabra del Señor. Dice, pondré en su boca mi palabra. Mi palabra. Yo aquí no estoy hablando mi mensaje. Yo no tengo mensaje propio. Yo no tengo revelación propia. Yo estoy compartiendo aquí unido a la palabra del apóstol, del profeta. Soy un cooperador, un cómplice del apóstol, como usted y como todos los que estamos en la vida de la iglesia. Estamos siendo fieles al Señor, en comunión íntima con el Señor por medio de la palabra del apóstol. Somos uno con el Señor porque somos uno con la palabra que Dios está dando a través de su apóstol. Hermanos, y esta palabra hace la obra de Dios de una manera maravillosa. No necesita usted fuerza humana, habilidad humana, no necesita la inteligencia humana, no necesita el poder humano, no. Solo necesitamos obedecer a la palabra. Somos Filadelfia. Y Dios nos ha revelado por medio de su palabra profética. Filadelfia no tiene fuerza ninguna, pero tiene algo muy especial. Esa manada pequeña no son en número un movimiento grande de millones de personas. No hay un poder económico, político, no hay multimillonarios en la iglesia, todos multimillonarios, no. El poder de Filadelfia está en la palabra y en el nombre. Allí se desarrolla la verdad, la vida de Dios, que es el poder más grande, el supereminente poder para edificar el cuerpo de Cristo, para llevar adelante el evangelio en el reino. Y hoy, hermanos, estamos viviendo un momento lindo, maravilloso. Estamos en la experiencia de Filadelfia, donde no depende de sí mismo, no depende de nada exterior, solo de Dios, de su palabra, de su nombre, porque Filadelfia guarda la palabra y llama el nombre del Señor. Eso habla de practicar la palabra profética y de invocar, 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 porque no depende de él, de su fuerza, sino del Señor. Y hoy, hermano, toda la tierra está siendo llena del evangelio del reino. Hay una locura. Estamos en Apocalipsis 4, hermano, donde los relámpagos, los truenos en el trono de Dios se están moviendo. Esta palabra está llegando a todos los continentes. Todos los continentes.
los 5 continentes que existen hoy en el planeta. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos unidos al Señor. Colportores dinámicos por muchos países, por las plazas, por los parques de casa en casa, centros comerciales. Usted y yo estamos colportaje por oportunidad, llevando la palabra, llevando el nombre del Señor, orando por las personas. Las redes sociales. Dios, por medio del Instituto Vida para Todos, ha llegado a miles de personas en toda la tierra con el Evangelio del Reino, con la palabra profética. Hermanos, el Señor viene pronto. Esta es la obra que trae el Señor. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amado hermano, alégrese. Como dice Apocalipsis 19. Vamos a alegrarnos que han llegado las bodas del Cordero. Estos 5 años estamos, hermano, con los 7 espíritus. La era de Apocalipsis ha comenzado. Todo no lo detiene nadie, hermano, porque esta es la obra del Señor, la obra del Espíritu. Los canales de la gracia están unidos al Señor, unidos a su palabra profética, obedeciendo a su palabra, sencillez, humildad. Ya vienen las bodas, el reino, hermano. Usted es un vencedor, yo soy un vencedor. No vamos a permitir que el enemigo nos engañe. Ha engañado por 6,000 años al mundo entero. Hoy si estamos pegados a Dios, a su palabra profética, no vamos a ser engañados. Porque su palabra es luz. Y todo hablar satánico, de mentira, porque es el padre de mentira, como Dios nos mostró en Juan 8:44, puede venir. Porque él con su demonio manda los dardos y la duda. Pero si estamos unidos al Señor, invocando, orando a su palabra profética, practicando, hermano, toda tiniebla se disipada. El enemigo no va a lograr desconectarlo de Dios para llenarlo de nada, de vacío, y llenarlo de toda la vanidad de este mundo. Por eso rogamos al Señor misericordia. Oh Señor, misericordia. Vamos a estar pegados a Él con sencilla humildad. Rogamos al Señor su gracia abundante derramada en nuestras vidas, para que Él en nosotros haga esta obra, porque es su gracia. Es Él quien produce por medio de su palabra profética que hagamos su voluntad. Hermanos, esta obra que el Espíritu está terminando por medio de los últimos vencedores es la obra de la edificación del cuerpo de Cristo para traer al Señor, como Dios nos ha mostrado por medio de su siervo. Esto no es una obra vana. Aquí no estamos jugando al evangélico. Aquí no estamos en un sistema religioso. Hermano, aquí no estamos trabajando por una estructura. Aquí no estamos trabajando para complacer a un hombre. Aquí no estamos trabajando sin saber para dónde vamos. No, hermano. Como dice Proverbio 29, 18. Hoy nosotros tenemos la palabra profética. Esta palabra nos da dirección. Porque el pueblo de Dios sin la palabra profética, la palabra revelada, hermano, anda sin dirección. Usted y yo no estamos así. El Señor ha dicho a través del siervo que todo el que no está unido a la palabra profética, a la palabra revelada hoy, es como gallinita sin cabeza. No sabe para dónde va. Este mundo entero, hermano, con todo su sistema, mundo religioso, mundo de pecado, mundo de vanidad, mundo material, no saben para dónde van. Hay vacío en el ser humano, buscando cosas, queriendo llenar su alma, pero nada lo llena. Por eso el Señor nos está mandando a las calles a llevar su palabra, a amar a la gente, con esa frase que vino del corazón de Dios: ¿puedo orar por usted? Hace 15 días el Señor da testimonio a través de nuestro hermano Pedro, que los colportores en Sao Paulo salieron, encontraron un señor, y el colportor dinámico se le acerca y le dice con esa ternura, ese amor:
¿Me permite orar por usted? ¿Puedo orar por usted, Señor? Y él queda así. Estaba en una crisis emocional, en su vacío. El hombre está vacío, hermano. Y él dice, bueno, puede orar por mí, le dice esa persona, el colportor. Y él le dice, ¿usted tiene un pedido especial para orar? Y él dijo, quiero matar a mi esposa. Ese es el pedido, que yo quiero matar a mi esposa. Y le voy a decir, yo conozco más la Biblia que usted. Era creyente, de años, un señor de edad. No sé, hermano, en qué situación estaba, pobrecito. Y el colportor, un joven, comienza a orar con la palabra profética. Y ese hombre comienza a sentir el río de la gracia en su vida. Y fue libre, fue salvo. Hermano, es la obra del Señor. Por medio de la palabra profética. Tiene un poder. También daba testimonio el Señor a través de nuestro hermano Pedro. Eso hace 15 días. Que iban los muchachos por un puente y una mujer desesperada. Y también la abordaron, puedo orar por usted. Y esa señora en ese momento se iba a suicidar. Se iba a tirar de un puente a los carros. En la avenida Paulista. Y cuando el colportor se le acerca, le dice, ¿puedo orar por usted? Ya llevaba ya, hermano, que si pasa unos minutos, media hora, una hora, el enemigo engaña a esa persona. También conocía la Biblia desde niña. Pero el canal de la gracia, ese joven, unido a la palabra profética, comienza a orar con la palabra profética. Y esa señora fue libre de todo lo que el enemigo había colocado en su corazón. Comenzó a llorar, se vació, el colportor comenzó a orar, el grupo de personas. Hermanos, lo que está pasando hoy es sobrenatural. Todo producido por la palabra profética. Muchos conocen la Biblia, muchos conocen el logo, pero no es conocer la Biblia. No es tener conocimiento de la Biblia, es tener la revelación de la palabra profética que Dios está dando en el momento y practicarla, vivirla, para que haya edificación, para que Dios nos pueda llenar. Muchos, hermanos, muchos no, todos los seres humanos que existen hoy, que no están unidos al Señor, a la palabra profética, están vacíos. Porque el diablo nos dejó en esa condición, lleno de pecado, lleno de tantas cosas negativas. ¿Dónde está la salvación? En la palabra del Señor, en la palabra profética. Y ir a las calles, puedo orar por usted. Me permite orar por usted y entregar esta palabra, que es la verdad revelada, la que puede salvar al hombre. Por eso, hermanos, Dios necesita de los cómplices, de esos que se unen de corazón al Señor. Usted es un cómplice del Señor por medio del apóstol, de la palabra que Dios está dando a través del profeta. Cómplice, hermano, es que somos de una alma, un mismo corazón, una misma mente, un mismo amor, una sola visión. Cómplice. Sentimos lo mismo, porque es el mismo espíritu en nuestra alma que ha producido esto por medio de su palabra profética. Usted y yo no podemos estar aquí, que sí, que no, con un pie dentro y un pie afuera. ¿Será que esto? Dudando, con vacíos, no creyendo 100% a la palabra, buscando otras cosas, no practicando lo que Dios nos está hablando. No podemos estar criticando, ni resistir, ni murmurando, porque eso es peligroso, hermano. Estamos en un momento único, donde somos salvos, o Dios nos puede hacer un lado, porque es la edificación de su iglesia. El Señor nos mostraba en Filipenses el ejemplo de Timoteo, un cooperador, un siervo que se unió al corazón del apóstol, a la palabra profética que Dios está dando a través de su apóstol Pablo. Hermanos,
Y Dios necesita esos cómplices, esos Timoteo hoy, para que la obra del Señor se pueda llevar adelante por medio de su palabra profética. Capítulo 2 de Filipenses, verso 20, versos 19, 20 y 21. Dice así el Señor: espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Este es un verdadero cómplice, un cooperador de Dios por medio del apóstol. Hermano, no tengo uno del mismo ánimo. El mismo ánimo es, no tengo otro que se haya pegado a mi alma, porque mi alma está pegada al alma de Dios. El alma del apóstol Pablo estaba pegada a la fuente, la verdad, Dios. Estaba recibiendo la revelación de la palabra profética. Y este joven, con muchos hermanos también, cooperadores que Pablo tuvo, pero este fue el que se pegó más. Porque aquí el apóstol está hablando de Timoteo. Y fue el último que quedó con él. Ya cuando Pablo escribe Filipenses, cuando escribe a Timoteo las cartas, cuando está en Éfeso, ya eran los últimos tiempos de Pablo. Pablo estaba aquí en la cárcel. Estaba en la cárcel. Hermano, pero había un cooperador, cómplice, unido al corazón del apóstol. No tengo otro del mismo ánimo, que se interese de una manera tan sincera por vosotros. Ese interesar allí era el avance de los hermanos en la edificación del cuerpo de Cristo, en practicar la palabra profética, en que los hermanos guardaran, hermano, la economía de Dios, la fe, practicando. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Podemos estar en la iglesia, podemos estar hasta leyendo la palabra profética, pero estaba buscando lo de nosotros, que Dios nos salve, que Dios nos libre. No un corazón correcto hacia las cosas del Señor, con impureza, haciendo de la palabra de pronto cosas que no son conformes a la economía de Dios, a lo que Dios nos está dando hoy, buscando lo suyo propio. Muchos también se entretienen con este mundo material de vanidad. Muchos están preocupados por otras cosas. Pero había un hombre aquí, hermano, que había tomado la palabra de Dios por medio del apóstol, la palabra profética, y se había hecho uno totalmente. El Señor necesita esos cómplices hoy. Usted es un cómplice. Usted es un cooperador del Señor, del apóstol, practicando la palabra del Señor, viviendo la palabra del Señor, haciendo la obra que Dios está haciendo por medio de su palabra, practicando. Ese es un cómplice. Uno que no está buscando lo suyo propio. No estamos aquí buscando fama, como ha hablado Dios a través del profeta. No estamos aquí buscando adeptos de las personas. No estamos aquí buscando dinero. No estamos aquí buscando exaltación. No estamos aquí, hermano, buscando nada humano. Estamos aquí haciendo la voluntad del Señor. Estamos aquí como canales de la gracia. Estamos aquí unidos a Dios por medio de su palabra profética, unidos al profeta. Estamos aquí. Nuestro único interés es que todos crezcamos en vida. Es que todos practiquemos la palabra, es que todos nos preparemos para entrar en el reino de Dios, es que todos hagamos la voluntad del Señor. El único interés aquí, hermano, es la edificación del cuerpo de Cristo, la gran comisión que el Señor nos dio. Aquí no hay otro interés. Estoy aquí para aplauso, no estoy aquí para fama. No, Señor, que Dios nos libre. Eso es buscar lo suyo propio. O no estoy aquí en la iglesia porque me va bien. Porque estando en la iglesia, entonces soy prosperado en mi trabajo. Me va bien, no me enfermo. ¡Qué bendición!
tomo la vida de la iglesia y la palabra profética como un amuleto. No estamos aquí buscando lo de nosotros. Estamos aquí buscando hacer la voluntad del Señor. Y para eso necesitamos estar unidos, ¿a quién? A la palabra profética, el corazón del apóstol. No quiere decir que usted va a dejar de trabajar. No quiere decir que usted va a dejar de estudiar. No, Señor. Ahí trabajando, ahí estudiando, haciendo sus asuntos seculares. Usted está unido al Señor, unido a la palabra, unido al profeta que Dios está usando, cómplice, haciendo la voluntad del Señor. Usted tiene la mente puesta en los lugares celestiales. Su alma está siendo día a día saturada, transformada, donde hay plenitud, donde usted ya no vive para usted, sino para hacer la voluntad del Señor. Porque Dios le está dando la palabra profética, honrando al profeta que Dios nos ha dado hoy, amándolo, obedeciendo a su palabra, para que la obra del Señor avance para la edificación del cuerpo de Cristo y para el regreso del Señor. Ese es el único interés que tiene que estar en nuestro corazón. Y Dios también nos colocaba el ejemplo de los 3 valientes de David. En 2 Samuel 23, hermanos, 14 y 15, no lo leemos por el tiempo. Allí la palabra nos revela que David solo suspiró. ¡Ay! ¿Quién me daría agua del pozo de Belén, que está allá en la guarnición del ejército de los filisteos? Imagínense, el pozo de Belén era y estaba alrededor del pozo estaba el ejército de los filisteos. Ahí estaban 3 valientes de David. Y ellos no dudaron, ni preguntaron. La palabra nos muestra que ellos fueron inmediatamente y buscaron agua y la trajeron a su rey. ¿Cuál es la luz que Dios nos dio por medio de su palabra profética? Que hoy como cómplice, usted como cómplice, compañero, cooperador del apóstol, estamos muy cerca. Cerca es que está allí con la palabra profética, amándola, comiéndola, rumiándola, haciendo inmersión en ella. La otra semana vamos a hablar sobre inmersión y sobre el ejército de Dios, de los jóvenes santos. Haciendo inmersión como Dios nos está mostrando hoy. Porque hermanos, fue un suspiro de David. Ay, ¿quién me dará del agua? David no gritó, no alzó la voz. No un suspiro. Quiere decir que esos 3 valientes estaban allí muy cerca. Ellos querían estar siempre cerca de su Señor, de su Rey, para estar allí presto para cualquier orden. Ellos enseguida accionar. Esos son los cómplices. Hoy estamos cerca de Dios por medio de la palabra, en esta comunión íntima. Estamos unidos al corazón del profeta. Eso nos lleva a unirnos al corazón de Dios. Pena que Dios habla, inmediatamente practicamos. Salgan a la calle, estamos saliendo. Busca fe, busca fe. Colportar dinámico, colportar dinámico. Red de cuidado de mujeres, red de cuidado de mujeres. Hombre de oración, hombre de oración. Avanza joven, avanza joven. Fábrica de vencedores aquí, fábrica de vencedores aquí. Salgamos a las calles. Llevamos los libros. Vamos a orar por la persona, puedo orar por usted. Ese es el suspiro de Dios. Vamos a estar unidos a la iglesia. Vamos a servir con alegría. Vamos a hacer inmersión ahora. Ese regalo tan lindo que Dios nos dio de la palabra. Suspiro de Dios. Como cooperadores hacemos inmersión inmediatamente. Eso es un cómplice, un cooperador del apóstol que está unido a su corazón. Y automáticamente eso nos une al corazón de Dios. Eso es usted, eso soy yo hoy en la vida de la iglesia. Y no va a haber vacíos. No va a haber. El enemigo no va a tener chance allí de meter cosas, basura, cosas de este mundo. No, porque usted está día a día buscando esa plenitud, obedeciendo a la palabra
creyendo la palabra y practicando la palabra profética que sale de la boca de Dios. Esta es la boca de Dios. Sale de la boca de Dios. Es la palabra revelada. La palabra profética que nos edifica, que nos salva, que lleva la obra de Dios adelante. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Esto es maravilloso lo que Dios está mostrando a través del hermano. Pero la guerra está declarada, estamos en guerra. El enemigo también se ha levantado con cosas y no podemos dejarnos distraer. Y en medio de nosotros hay hermanos que el enemigo está usando en su alma. Están criticando, están murmurando, están señalando, están hablando de que esto no es así. Tenga cuidado, no preste atención ni oído a ese hablar, porque es peligroso. Cierre su corazón, sus oídos. Solo enfóquese en la palabra profética. Solo enfóquese en Dios, en su palabra, en la iglesia. Porque estamos viviendo un momento, vuelvo y repito, único, donde si obedecemos 100%, hermanos, somos edificados para ser esos vencedores. Que Dios nos ayude, que Dios cada día nos salve, que derrame su misericordia, su gracia en todos nosotros y que podamos obedecer. Aquí la clave es obedecer a lo que Dios nos está dando hoy por medio de su palabra profética. Gloria al Señor. Señor nos bendiga, hermano, vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por la importancia de tu palabra profética. La palabra que viene del canal que estás usando hoy, de tu profeta, de tu apóstol, nuestro hermano Pedro. Hoy, Señor, tu mandato divino es que amemos tu palabra profética, amor reverente y que obedezcamos. No prestemos oído al enemigo con tantas cosas que él tiene, que viene a dañar nuestro corazón, a separarnos de usted, a desconectarnos de usted, a crear vacíos en nosotros. Sálvenos, Señor. Usted quiere que cada día estemos plenos, y eso por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, practicando todo lo que nos está dando hoy, edificándonos como miembros de tu cuerpo, como esos vencedores que usted llamó para la última hora, para predicar el Evangelio del Reino por todo lugar, para llevar tu palabra por todo lugar, amor, orar por la persona, traer los materiales a la iglesia para la edificación de tu cuerpo y para entrar un día que es muy pronto a la manifestación de tu reino como esos vencedores. Guarda la iglesia y bendice la iglesia. Oh Señor Jesús. Amén, amados hermanos. Este viernes Dios nos espera a todos en la reunión ministerial. Amén. Seguimos orando por la palabra profética que se está dando en este momento en la conferencia. Estos mensajes se grabaron antes de viajar. Estamos siguiendo la línea, el encargo que Dios ha dado por medio de su profeta. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Dios nos espera a todos conectados este viernes en la reunión ministerial. Mañana jueves, ¿dónde es? Eso sería jueves 23, ¿verdad? Sí. Avenida Fundación. Jueves 23. Sí. Expolibro va a estar mañana en la avenida Fundación. Amén. Jesús es el Señor. Que Dios nos siga llenando con su palabra. Bendiciones para todos. Amén. Dessa vez, os adolescentes foram ajudados e os olhos do coração deles foram iluminados para verem que eles foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Aqueles que são escolhidos, eles são edificados, eles convivem, os muros foram derrubados e existe paz, existe harmonia.
não vai esperar que você atinja 20 anos. Ele não quer esperar que você chegue a 22 anos. Não. Sabe o que ele está fazendo? Ele está empoderando você, dando poder para você, para que você hoje, no presente, mude esta era, mude esta geração, mude a vida da igreja onde você está. Está com você. Sem Cristo, tudo o que acontece na sua vida é nada. Na próxima conferência, a ênfase será Cristo.